Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Les comento que esta semana van a ir recibiendo la corrección de la primera evaluación formativa. Como les decía, bueno, los estudiantes que no vean ninguna indicación para hacerlas van a recibir solamente la calificación y otros van a recibir un archivo con mis correcciones. Las correcciones van a ser resaltados y comentarios en algunos casos. Los resaltados responden a cuestiones que tienen que ver con redacción, puntuación, acentuación, ¿no? O problemas de sintaxis, y los comentarios a algún tipo de sugerencia o algún tipo de marcación con respecto de la respuesta. Así que puede aparecer ese tipo de correcciones. Entonces, algo que les quería indicar es especialmente a los chicos que estén, a los chicos y a las chicas que estén con soporte digital, teléfono, ese tipo tablet, ese tipo de dispositivos, es que muchas veces esos artefactos tienen programas que son como más sencillos y no permiten ver los comentarios. Entonces, si tienen dudas para ver si su trabajo tiene comentarios, traten de bajarse como los programas más oficiales, especialmente en PDF, por ejemplo el Adobe, porque eso sí, ahí sí van a poder ver los comentarios, si no, no. ¿Sí? Y si no, si tienen acceso a una compu, traten de verlo por la compu. ¿Está? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la presentación de los materiales de la unidad 1, módulo 4. Vamos a ver una nueva perspectiva del lenguaje, que es la teoría de la enunciación, ¿no? El foco de esta teoría es Francia, podemos ubicarla a fines de los 50, posguerra, y su desarrollo durante los 60 y continúa, todavía hay trabajos desde esta perspectiva, ¿no? Es una mirada que tiene cierta vigencia, actualidad. Eh, la figura central de esta teoría es Émile Van Benist, ¿no? Es un francés, en realidad está nacionalizado en Francia, él es sirio, y va a ser el lingüista central de este marco teórico. Hay muchos, Menguenó, que ustedes ya lo conocen también, trabajó mucho sobre enunciación, hay muchos otros autores, pero el centro es Émile Van Benist. Bueno, como siempre, voy a presentar los materiales del módulo, y esta vez los dividí en dos, por el tipo de trabajo que vamos a hacer con este marco teórico, ¿sí? Hay algunas categorías que nos van a servir, que puse como cuestiones teóricas, porque de algún modo trabajan con los principios de este marco teórico, con categorías que son fundamentales para esta perspectiva del lenguaje, le otorgan cierto estatuto al lenguaje, ¿sí? Entonces algunas son cuestiones teóricas y otras son cuestiones teórico-metodológicas. Sigue estando la reflexión teórica, pero nos sirven como herramienta de análisis, ¿sí? Como categorías para analizar los enunciados. ¿Está? Entonces esta distinción, nosotros vamos a trabajar mucho también práctica, vamos a analizar textos a partir de este marco teórico, por eso hice fundamentalmente esta distinción. Con respecto a las cuestiones teóricas, vamos a trabajar la idea de discurso. Nosotros ya algo vimos con Bakhtin, ¿no? Y lo relacionamos con la idea de diálogo. Esto perdura en la teoría de la enunciación. Vamos a ver que el discurso está relacionado con lo dialógico. Y bueno, pero vamos a ver bien el foco de esta perspectiva. El texto que va a servir para orientarnos sobre la noción de discurso en la teoría de la enunciación es el texto de María Cecilia Pereira, que es una presentación general a los materiales y que se llama El estudio del discurso.
léanlo porque ahí sacan la noción de discurso de Van Benist. Otro concepto importante, y que acá vamos a ver las continuidades y rupturas con el estructuralismo, es la doble significancia de la lengua, ¿no? Para este autor la lengua tendría una doble significancia. Ese concepto está desarrollado en el texto de Daniela Lauría, Desarrollo breve, la perspectiva de la lingüística de la enunciación. Daniela en ese texto les hace un análisis, sería como una clase, y también coloca fragmentos, citas del texto de Van Benist. En función de estos dos conceptos, nosotros vamos a ver que la subjetividad es una noción sumamente importante para este marco teórico, y vamos a leer un texto de Emil Van Benist que se llama De la subjetividad del lenguaje, y que también lo tienen en los materiales del módulo 4. Por último, una serie de distinciones teóricas vamos a realizar entre enunciación y enunciado. Esa sería la primera distinción. La segunda distinción entre sujeto empírico y sujeto discursivo. Y la tercera, situación de comunicación y situación de enunciación. Les fui incorporando los dos grandes bloques que nos van a servir para ver estas distinciones. Uno es una selección de lecturas sobre enunciación, el archivo se llama así, y de allí el apartado 1, el apartado 2 y el apartado 3 les va a servir para ver estas diferencias. Y el otro texto también muy importante es el de Mariana Di Stefano, Desarrollo breve de la enunciación. Este texto también les sirve como introductorio a la teoría de la enunciación, pero me interesa especialmente porque en ese texto ella señala la diferencia entre situación de comunicación y situación de enunciación, ¿sí? Y es en el único lugar donde está explicado esta distinción. En la clase de hoy yo voy a ir marcando algunas características importantes de esta teoría en función de estos rasgos que estamos señalando acá. Así que por favor lean muy bien estos materiales, si no lo hicieron, comiencen ya la lectura de estos materiales, es muy importante, así el viernes ustedes podemos ir cerrando estos temas y ustedes plantean sus dudas, sus consultas en las clases que tengamos que hacer. Después, como les decía, algunas cuestiones teórico-metodológicas, categorías que nos van a servir para analizar estos enunciados desde este marco teórico, ¿sí? Para ver la subjetividad en el lenguaje, de eso se trata. Entonces, una serie de herramientas que tenemos se aunan bajo el concepto de deixis, y acá tienen los apartados de la selección donde eso está explicado. Otra serie de herramientas las podemos ver en función de la modalidad o las modalidades, y acá tienen también en el apartado 4 de la selección, que va completo, está subdividido, ¿vieron? Pero yo acá les coloqué completo para que vean, bueno, 4.1, 4.12, etcétera, toda esa subdivisión. Otro concepto es marco escénico y escenografía, que nosotros ya lo adelantamos, lo explicamos, ustedes ya leyeron el texto de Menguenó, y conocen, por lo menos estos dos conceptos lo conocen, escenografía y marco escénico, faltó escenas validadas, pero en la práctica lo vamos a ir viendo. Entonces lo coloqué porque si bien nosotros lo explicamos y lo ejemplificamos, vieron con la publicidad de la caída del pelo, con la carta formal del jubilado, etc., me gustaría retomarlo para que sirva como una herramienta de análisis, ¿no? En el final se pueden llegar a encontrar con un texto y alguna pregunta sobre marco escénico y escenografía, entonces quiero asentarlo un poquitito más practicándolo. No lo voy a explicar porque ya lo expliqué, pero sí lo vamos a practicar, ¿está?
Y por último, el concepto de polifonía, y de todos los recursos polifónicos nos vamos a centrar en los discursos referidos. Ustedes tienen una selección de esos recursos en Mariana Di Stefano y Cecilia Pereira, Polifonía y heterogeneidades discursivas. Acá las autoras van a definir muy bien lo que es el concepto de polifonía o heterogeneidad discursiva, depende de la perspectiva, y van a hacer un listado de recursos, ¿sí? Y otro texto de Pereira que se centra fundamentalmente en los discursos referidos, ¿tá? Bueno, estos serían los materiales de lectura, comiencen, ya por lo menos tienen un texto menos que adelantamos en la lectura. Digo que comiencen a leer profundamente, porque es bastante. ¿Y cómo vamos a presentar este marco teórico? Más allá de una contextualización, no voy a realizar tanto una contextualización de este marco teórico, solamente voy a decir que es una teoría del lenguaje que se vincula o permite ciertos vínculos, ciertas relaciones con el psicoanálisis. De hecho, ustedes tienen este texto de Emile Van Benisse, de la subjetividad del lenguaje, en la referencia que tienen, en la referencia bibliográfica que tienen, está en uno de los textos, que es una recopilación de artículos de Van Benisse, ¿no es cierto? Pero originalmente fue publicado en una revista de psicología, ¿sí? No sé si conocen al psicoanalista Jacques Lacan. Bueno, había contactos entre Emile Van Benisse y Jacques Lacan. De hecho, Van Benisse era bibliografía en los seminarios que Lacan daba a sus discípulos. Entonces van a ver que este marco teórico y esta perspectiva del lenguaje está muy vinculada con, atiende a cuestiones, obviamente, implica la subjetividad, ¿no? Atiende a cuestiones que tienen que ver con el psicoanálisis, especialmente, como les decía, esta línea lacaniana. Bueno, respecto a la noción de discurso, que sería como central en este marco, en el texto de Cecilia Pereira, ustedes tienen una pequeña definición, una cita que ella retoma de Van Benisse y la explica, y que me gustaría centrar en esto para poder ver qué entiende Van Benisse sobre discurso. Entonces dice, el discurso es la lengua, en tanto que es asumida por el hombre que habla, y en la condición de intersubjetividad. Entonces nosotros acá tenemos varias cuestiones. Una cuestión que me gustaría resaltar es esto, de la lengua, pero la lengua en tanto asumida por el hombre, ¿sí? Ustedes podrán decir, el habla de Saussure, ¿no? El uso de la lengua, ¿no? Vamos a ir viendo a lo largo de las clases que quedan cómo esta distinción entre lengua y habla se va a ir diluyendo, ¿sí? Van Benisse la va a ir diluyendo, la utiliza, pero no mantiene esa división tajante que veíamos en Saussure. Y otra cuestión que es interesante también de esta definición es esta palabra, intersubjetividad, ¿no? O sea, acá es muy importante, como les decía, el foco de esta perspectiva es muy importante la cuestión del sujeto, eso es fundamental. En la idea de intersubjetividad tenemos la idea de diálogo, ¿no? Es un acto, ¿no?, que implicaría que un yo le habla a un tú. Entonces ahí ya tenemos la idea, es intersubjetivo, ¿está? Entonces, características que se pueden destacar de acá. El discurso muestra la subjetividad. ¿Cómo la muestra? La muestra a partir de este marco teórico, la muestra a partir de ciertas marcas que encontramos en los enunciados, marcas o ausencias de marcas,
que implicaría la reconstrucción de una subjetividad. Y Van Bennis va a entender la subjetividad, después lo vamos a ver un poquitito mejor, como la presencia de personas, del tiempo de ese acto de enunciar y del espacio de ese acto de enunciar, ¿sí? Entonces, el acto de enunciar sería un acontecimiento, un acto, que implica sujetos, tiempo y espacio. El discurso tiene ciertas marcas, ciertas huellas, presenta ciertas huellas de ese acontecimiento. Por otro lado, también la noción de subjetividad se puede pensar en tanto que el discurso no es transparente, no nos muestra la realidad como un espejo transparente, sino que hay cierta opacidad. ¿Por qué? Porque justamente lo que muestran los enunciados no es la realidad, sino la construcción que el sujeto realiza sobre esa realidad, de modo consciente o de modo inconsciente. Una cuestión interesante que es que en tanto acto y en tanto hay un yo que le habla a un tú, el discurso tiene una finalidad, está orientado hacia un tú y también orientado por un motivo. Entonces este marco teórico piensa también en las intencionalidades que tiene el locutor. Y por último, ya está en la misma idea de acontecimiento, de enunciar, el discurso es acción. O sea, cuando hablamos estamos haciendo algo con las palabras, ¿no? En un texto de Van Bennis, de la subjetividad del lenguaje, él dice, bueno, jurar, ¿no? Para el paradigma estructuralista, es un verbo, pero no es lo mismo decir yo juro a decir él jura. Cuando digo yo juro, me estoy comprometiendo, estoy haciendo algo. Cuando digo él juro, también estoy haciendo algo, pero lo que hago es describir lo que hace otro. No estoy asumiendo un compromiso, ¿sí? Entonces, enunciar es un acto por parte de un yo orientado hacia un tú que interviene en lo real. De algún modo, esa intervención implica cierta modificación de lo real. De esta definición vamos a ver un poquito esto de qué entiende Van Bennis por la lengua, qué es la lengua, cómo se relaciona con... en Francia es muy importante la tradición saussuriana de estudios, entonces, bueno, cómo se relaciona con su antecesor, que es Saussure, etc. Recuerden que el estructuralismo en los 50 era una fuerte perspectiva, se estudiaba en Europa desde ese marco teórico, ¿sí? Y Van Bennis lo que va a hacer, en parte este concepto nos va a mostrar esto, ¿no? Cómo va a continuar, ¿no? Con su padre, con Saussure, cómo continúa y cómo también de algún modo se aleja. Hay continuidades y alejamientos de este marco teórico. Y este concepto de la doble significancia de la lengua es interesante para ver ese movimiento que está haciendo Van Bennis. Entonces, les voy a proponer salir de la lengua y pensar en otros sistemas semióticos, porque también hay una inquietud, ¿no? Si recuerdan que a Saussure le interesaba ver la relación que tenían los estudios lingüísticos con ese marco, esa ciencia que él funda, que es la semiología. Y acá en parte vuelve esa idea a estabilizarse, ¿no? Recuerdan que Saussure decía, bueno, la lingüística es parte de la semiología, pero es el modelo, porque el sistema es el sistema más complejo, porque muestra lo arbitrario del signo, etc. Entonces, de algún modo él dice, bueno, el modelo para poder pensar todos los otros sistemas de signos es el lingüístico, dada su complejidad. Esa preocupación, hay una continuidad en los problemas de Van Bennis. Esa preocupación, ese problema persiste en Van Bennis, por lo menos en este texto, ¿no? ¿Qué estatuto tiene la lingüística respecto de todos los otros sistemas de signos para
pensar si puede ser esa ciencia modélica de la semiología, ¿no? ¿Qué importancia tendría la lingüística en relación a todos los otros sistemas de signos? Entonces la preocupación continúa, pero la respuesta que da Benveniste va a ser distinta a la que da Saussure. Y va a decir, no, es muy importante, los estudios del lenguaje verbal son muy importantes, pero porque la lengua es la única de todos los otros sistemas que tiene una doble significancia, que él va a llamar el modo semiótico o la significancia semiótica y el modo semántico o la significancia semántica, ¿sí? Entonces, para ingresar a este problema, les propongo ver dos sistemas que no tienen que ver con lo lingüístico. Y vamos a ver el tratamiento del color rojo, de ese color, ¿no? Una cosa es que yo tenga el color rojo en un semáforo, ¿está? Entonces, en el semáforo, el rojo no pide ser interpretado, pide ser reconocido. O sea, para entender el sistema tan sencillito como un semáforo, ¿no? Yo tengo que entender que el rojo significa no cruce, no pase, deténgase. Entonces no pide que lo interpretes, sino que lo que está pidiendo es que de algún modo lo decodifiques, lo reconozcas que rojo en nuestro sistema significa no cruzar, verde significa cruzar, o blanco en el caso de los semáforos que tienen rojo y blanco, vieron el de la personita, y amarillo, ¿no? Y amarillo es, bueno, precaución, si cruzaste, termina rápido de cruzar porque ya viene el rojo, y si no cruzaste, bueno, no te lances, ¿está? Entonces, el rojo ahí, el color rojo ahí, implica cierto reconocimiento, ¿no? De esa relación, de la forma con su significado, ¿no? Ese sería el modo semiótico, que Benveniste, ustedes ahora vamos a leer la cita, Benveniste lo relaciona con el estructuralismo, con Saussure, que es la forma que Saussure tenía para explicar la lengua, ¿sí? Esa misma, reconocer la materialidad, en este caso es un color, no sería fonemas, sino que sería un color, y su significado, y saber esa relación, ¿no es cierto? Que es arbitraria, que ya hemos analizado. Y la lengua significa, sí, pero solamente es un modo, el modo semiótico. Y el modo semántico de significar, siguiendo con nuestro ejemplo del color rojo, estaría dado, por ejemplo, cuando tenemos un cuadro. El color rojo, en un cuadro, en una pintura, en el arte, no significa siempre lo mismo. Nosotros tenemos que analizar ese color en función de la totalidad del cuadro, no lo podemos aislar, ¿sí? El arte pide ser interpretado, y para interpretarlo, ¿sí? Nosotros hacemos muchas relaciones. En realidad relacionamos ese elemento en todo el mensaje, y vamos a ver que el rojo en un cuadro o en un afiche puede significar una cosa, pero en otro puede significar otra, ¿sí? En algunos cuadros el rojo puede estar para generar contrastes, ¿sí? En otros puede simbolizar algo, qué sé yo, sangre, barbarie, lo que ustedes quieran. Y al mismo tiempo el cuadro hace que el sujeto que lo esté viendo realice operaciones entre ese mensaje o enunciado, ¿no? La totalidad de ese mensaje y enunciado, con el exterior, con las referencias, con el mundo. ¿Mm? ¿No? ¿Se acuerdan que lo habíamos hecho esto con la imagen del examen, ¿no? Veíamos esa imagen, pero establecíamos relaciones con una referencia, con un exterior a ese cuadro, ¿no? La situación de cuarentena, habíamos dicho, etc. Entonces, las referencias las tenemos que buscar por fuera de eso, para poder interpretar justamente, porque lo que ocurre en este modo semántico, ¿sí? Es que
pide ser interpretado, no solamente reconocido. No es decodifico solo los signos, sino también los interpreto. Y en ese movimiento tengo que ver el elemento en el conjunto de la obra y también tengo que ver el conjunto de la obra con el exterior. ¿Tá? Entonces, como ocurre en estos sistemas, Van Benizque dice, bueno, yo encuentro sistemas que tienen un modo de significancia semiótica, y la lengua lo tiene, como el semáforo. Y encuentro otros tipos de sistemas, como los artísticos, que tienen un modo de significancia semántico, que piden ser interpretados, y la lengua también lo tiene. Entonces la lengua vendría a presentar estos dos modos de significancia, ¿sí? Y por eso le da respuesta a Saussure, le da otra respuesta a Saussure. Por eso es importante, ¿sí? Es importante el estudio lingüístico enmarcado en el estudio semiológico, ¿está? Entonces yo acá les coloqué las citas de esta explicación que estoy dando, para que ustedes puedan focalizar en estas zonas del texto, y una pequeña síntesis, ¿no? La lengua, único sistema cuya significancia se articula en dos dimensiones, semiótica y semántica. Y acá una aclaración que realiza Van Benizque. Único sistema con facultad metalingüística. Y él descubre esto. La centralidad del lenguaje verbal, del sistema verbal, pasa porque tenemos la posibilidad de, para reflexionar sobre el lenguaje verbal, utilizamos el lenguaje verbal. Y eso es el único sistema que ocurre. Esto ocurre solamente en el sistema lingüístico. La pintura, por ejemplo, cuando quiere reflexionar sobre sí misma, no utiliza pintura, utiliza la crítica de arte. Y la crítica de arte utiliza el lenguaje verbal. En cambio, la lengua, cuando reflexiona sobre sí misma, utiliza la lengua, ¿sí? En ese sentido es de facultad, ese es el sentido que en el texto tiene la idea de facultad metalingüística. Cuando hablamos de algo meta, es más allá de, ¿no? Entonces es el lenguaje más allá de, es un lenguaje otro que reflexiona sobre sí mismo, ¿sí? Sería eso. Entonces es el metalenguaje por excelencia, el lingüístico. Es el que nos permite reflexionar sobre todos los otros sistemas de signos, la música, la pintura, el semáforo, sobre todos los otros sistemas, y también sobre sí mismo. Entonces esto sería central, sería importante. ¿Y cuál es la propuesta de este autor? Y acá van a ir viendo los desplazamientos. Por un lado, ¿no? Un análisis intralingüístico en el sistema. Por otro, su preocupación con la semiología. Entonces, en lo lingüístico, ¿no? ¿Qué pide Saussure en este texto? Van Benizque en este texto. Pide que se considere un nuevo nivel de análisis en los estudios lingüísticos, ¿sí? Que pueda abordar esta significancia semántica, ¿no? Entonces, en el análisis intralingüístico, abrir una nueva dimensión de significancia, la del discurso, esta, la que pide ser interpretado. Con lo cual, ya está borrando las distinciones entre lengua y habla, ¿se dan cuenta? Saussure decía, bueno, el objeto tiene que ser la lengua. Y Van Benizque dice, sí, ok, pero la lengua muchas veces, para poder interpretar los mensajes lingüísticos, los mensajes que utilizan el código lingüístico, se la tiene que relacionar con un exterior. Entonces, abramos un nivel nuevo de análisis en donde sea posible no solamente el reconocimiento de las unidades, que son signos, sino también ir hacia otra unidad de análisis, que es el discurso. ¿Sí?
¿Y qué implicaría el discurso? Y bueno, ya lo habíamos visto. El discurso implica que un sujeto se apropie de la lengua, ¿no? ¿Y cómo se analiza un discurso? Y un discurso se analiza en función de ese acto de apropiación de la lengua, no viendo las reglas sintácticas, sino viendo cómo ese sujeto se apropió de ese sistema y lo utilizó en un momento dado y en un espacio determinado. ¿tá? Entonces, de algún modo, la unidad de análisis de este nuevo nivel que pide Van Benís, que se incorpore en los estudios lingüísticos, es el discurso. ¿Mm? Entonces, como ven, hay como entre una continuidad con Saussure, especialmente en el análisis translingüístico, ¿no? Dice, en el análisis translingüístico de los textos, elaborar una metasemántica que será construida sobre la semántica de la enunciación. Será una semiología de segunda generación, cuyos instrumentos y métodos podrán concurrir asimismo al desenvolvimiento de otras ramas de la semiología general. Entonces, de algún modo está renovando todas las preocupaciones de Saussure, en ese sentido hay continuidad porque los problemas son los mismos, pero está dando otras respuestas, y esas respuestas están focalizadas fundamentalmente en esto que él está aportando, que es el modo de significación semántica que tiene como unidad no ya los signos, porque la cuestión no pasa por el reconocimiento, sino el discurso, porque la cuestión pasa por relacionar el sistema con su uso, ¿sí? Y con esto está borrando la distinción que realiza Saussure entre lengua y habla. Entonces vimos unidad de análisis, el discurso, doble significancia, algún tipo de continuidad con Saussure, son los mismos problemas, las mismas preocupaciones, y la misma respuesta, porque el sistema lingüístico adquiere esta importancia, pero pide como un cambio de enfoque, ¿no es cierto? Pide que se incorpore, además de todo lo dicho, la cuestión clave pasaría por cuestiones de sentido. Y cuando hablamos de cuestiones de sentido, tenemos que cambiar de unidad, no ya los signos, sino los discursos. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos un tema sumamente importante de todo esto, porque al incorporar esta dimensión discursiva, al incorporar esta idea de que es la lengua que es usada por el hombre en el acto de hablar, estamos incorporando a los sujetos, que era lo que en las teorías de Occidente, por lo menos, era lo que estaba, tanto el estructuralismo como la teoría de los signos de Peirce, habíamos visto que el sujeto quedaba como al margen, ¿no? Estamos en otro momento histórico y acá hay una importancia de la subjetividad. La subjetividad es muy fuerte en esta perspectiva y fíjense esta pequeña frase. Vamos a leer estos fragmentos. De la subjetividad en el lenguaje, ese texto que les digo se dirige hacia los psicólogos, que está escrito en una revista de psicología originalmente, dice, es en y por el lenguaje, gracias al lenguaje y en el lenguaje, como el hombre se constituye como sujeto. Porque el solo lenguaje funda en realidad el concepto de ego. Se define no por el sentimiento que cada quien experimenta de ser el mismo, sentimiento que en la medida en que es posible considerarlo no es sino un reflejo, sino como la unidad psíquica que trasciende la totalidad de las experiencias vividas, que reúne y que asegura la permanencia de la conciencia. La instalación de la subjetividad en el lenguaje crea en el lenguaje, y creemos que fuera de él también, la categoría de persona. Entonces, el lenguaje acá tiene un rol fundamental, que es la constitución, la posibilidad de que exista sujeto. Sin lenguaje no hay sujeto.
va a decir Van Benís. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el sujeto? ¿Qué es el ego? El yo, ¿no es cierto? Y acá lo dice, ¿no es cierto? Una unidad, ¿qué hace el yo? El yo es, cada vez que digo yo, en realidad estoy pensando en cierta unidad, en cierta continuidad de todas mis experiencias, las pasadas, la Verónica de antes, la Verónica de ahora, ¿no? En una continuidad y en una unidad en función de todos los ámbitos en los que me muevo, la Verónica que da clases, la Verónica que habla con sus amigos, la Verónica familiar, ¿no? La Verónica que trabaja, que habla con su jefe. Entonces, yo es, por un lado, una categoría lingüística, es cierto, es un pronombre personal, pero al mismo tiempo ese lenguaje modifica la realidad y me permite, en tanto decirlo, ¿sí? En tanto decirlo, construir esa unidad de conciencia que digamos que sería como una ficción, si quieren. El yo es una ficción, porque en realidad uno siempre cambia, es distinto, ¿no es cierto? No es lo mismo cuando éramos más jóvenes a como somos ahora, pero de algún modo es como una ficción útil, porque nos permite pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Es una unidad de conciencia. Entonces esto está muy vinculado, si ustedes ven, con el psicoanálisis. Hay un texto de Lacan que habla de el estadio del espejo, ¿no? Entonces el psicoanálisis está muy, muy preocupado por cómo se construye el yo, ¿no es cierto? Si ustedes han incursionado en la práctica psicoanalítica, ¿no? Ven esa relación entre discurso y subjetividad, ¿no? Porque es una escucha, el paciente habla y detecta ahí una construcción, ¿no es cierto? Y en eso consiste la práctica del psicoanálisis, y en realidad va muy de la mano con lo que está diciendo Van Benís. De hecho, ellos, Lacan y Van Benís, compartían presupuestos, compartían marcos teóricos, compartían miradas sobre el lenguaje, etcétera, con distintas finalidades, ¿no? El psicoanálisis tiene la finalidad de sanar a la persona, ¿no? Y el lingüista está preocupado por otras cuestiones, ¿no es cierto? Pero coinciden los dos en que es el lenguaje el que permite la construcción de la subjetividad. En este texto que les decía de Van Benís, El estadio del espejo, él, bueno, estaba preocupado, de Van Benís, no, perdón, de Lacan, El estadio en el espejo. Lacan, el psicoanalista, está preocupado sobre cómo se construye ese yo, ¿no? Sobre cómo es la base para construir ese yo. Entonces él dice que hay distintos estadios, ¿no? Y viene a concordar con esto que está diciendo Van Benís. Por ejemplo, un bebé, ¿no? Un bebé tiene sobre sí una mirada fragmentaria. El bebé no tiene conciencia de que es un yo, de que es una unidad. Entonces, bueno, qué sé yo, se ve una manito, se ve un pie, no distingue bien dónde termina su cuerpo y dónde empieza el cuerpo de la madre, ¿no? Entonces, como que aún no tiene armado su aparato psíquico, no tiene armado su yo. Entonces, Lacan dice, hay un primer estadio en donde eso ocurre, ¿no? Cuando uno coloca un bebé en un momento dado frente a un espejo, y al principio el bebé no se reconoce, como los animales que no se reconocen en el espejo, o si se ven, se piensan que son otros, ¿sí? Pero cuando colocas en un momento un bebé frente a un espejo, se sonríe y se empieza a dar cuenta de que esa imagen, ese otro que está viendo, es él, ¿sí? Ahora, ¿qué dice Lacan? Esa es la primera experiencia de totalidad, la idea de que somos una unidad.
está en el espejo, por eso lo llama el estadio del espejo. Ahora sacás a ese bebé de ese espejo y vuelve a su existencia fragmentaria, no adquiere conciencia. ¿Cuándo se adquiere esa conciencia? Con la ley del lenguaje, cuando adquiere lengua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Acá se explica muy bien esta cita de Benveniste. ¿Qué es lo que permite el lenguaje? Construir esa unidad de conciencia, construir la subjetividad, por medio de algo muy sencillo, los pronombres personales. Los pronombres personales, el poder decir yo, ¿no? Es poner la marca discursiva, ¿no? En el enunciado, colocar la marca de subjetividad en el enunciado, construirla discursivamente, y como dice, y creemos que también fuera de él la categoría de, y externamente, al decirlo, lo construyo, me construyo, tanto discursivamente como unidad de conciencia, ¿no? Como también fuera del lenguaje, que es lo que iría en consonancia con este estadio que marca primero la imagen y después el lenguaje, ¿no? En donde la cosa cierra de Lacan, ¿no? Entonces es muy importante y se puede entender un poquitito mejor esto de en y por. Gracias al lenguaje y en el lenguaje se funda la subjetividad, ¿sí? Entonces esta categoría de subjetividad es muy importante y hay que hacer algunas aclaraciones. Se puede ver en el espejo, hay un otro, ¿no? En un momento el reconocimiento de mí, aunque sea fragmentario, efímero, momentáneo, ¿no? En ese estadio del espejo, tiene que ver con ver a un otro. Al principio no lo reconozco, después me reconozco en el otro, me reconozco a mí en el otro, ¿sí? Entonces, de nuevo, la idea de diálogo va a ser importante para tener la conciencia de sí. Fíjense el tú, la conciencia de sí no es posible más que si se experimenta por contraste. No empleo yo, sino dirigiéndome a alguien, que será, en mi alusión, tú. Es en esta condición de diálogo la que es constitutiva de la persona. Entonces, fíjense la importancia que se está dando al diálogo, ¿sí? La importancia que se le está dando al tú. Entonces, ¿cuáles son los sujetos para Benveniste? Los sujetos son yo y tú, esos sujetos de diálogo. Para constituir un yo necesito un otro hacia el cual me dirijo, ¿sí? Necesito ese contraste, ¿está? Esta relación entre yo y tú no es simétrica. Fíjense lo que dice. Ego, yo, tiene siempre una posición de trascendencia con respecto a tú. Siempre es un diálogo perfecto, pero el que asume la posición de locución, es decir, el que asume la primera persona, el que dice yo, trasciende el tú, no es simétrico. Por eso, volvemos a los ejemplos de Saussure, yo digo, imagínense que estemos en clase, yo diría, esta silla, la que está más cercana a mí, porque organizo el espacio según un centro, el yo, no según el centro tú. Entonces, para la silla en la que estarían ustedes, el estudiante más del fondo diría aquella silla, la más lejana a mí. Todo el espacio está organizado en función de el yo. Por eso no es una relación simétrica. Es complementaria, se complementan, obviamente, son intercambiables, no irreversibles. Se complementan porque el yo no puede existir sin el tú, ya lo habíamos dicho conceptualmente antes. Para decir yo necesito distinguirme de un otro, ¿sí? Necesito el tú. Y son reversibles, porque no son posiciones fijas, obviamente, sino que el locutor va variando en función de quién asuma la palabra, ¿no es cierto?, propia del diálogo. Ahora,
las personas en los enunciados, que va a ser el punto en donde Van Benís se interesa, ¿no es cierto? Van Benís es lingüista, se va a interesar en la construcción discursiva de esa persona, ¿sí? Y va a ver, la teoría, en el fondo, ¿qué va a buscar? Va a buscar marcas de esa subjetividad en los enunciados. Y una de las formas para buscar esa inscripción de los sujetos en los enunciados es por medio de unas palabritas que vamos a explicar más la clase que viene, que se llaman deícticos, ¿no? Y todo el proceso se llama deixis. Deixis implica señalar, indicar, para volver a los índices de Peirce. Un deíctico es una indicación, un señalamiento. Entonces, ¿qué hacen estas palabras? Señalan en el enunciado cuestiones que tienen que ver con el acto de enunciación, ¿no? El yo, fíjense lo raro, él se dice, como el mismo término, eso se da en la lengua nada más, como un mismo término, un mismo signo, podría referirse indiferentemente a no importa cuál individuo, es decir, yo lo digo yo, lo dicen ustedes, lo dice cualquiera, y al mismo tiempo identificarlo en su particularidad. Es un elemento, el mismo que utilizamos todos, no es como árbol. Árbol es siempre árbol, siempre el sentido está como cerrado, ¿no? Cuando uno dice árbol, el sentido ya más o menos todos tenemos más o menos la misma idea de árbol. Pero cuando decimos yo, por eso a los bebés les cuesta tanto aprender el yo, vieron que hablan de sí mismos en tercera persona, al principio dicen el bebé, ¿no? Porque escuchan cómo lo llaman y utilizan, bueno, el lenguaje en función de esa relación de significado y significante, entonces él es el bebé, bebé, bebé quiere, qué sé yo. Decir yo, los pronombres personales, es algo que se adquiere un poquito después, es más complejo. ¿Por qué? Porque es la misma forma, pero que va significando distintas cosas en función de quien lo usa, ¿no? Entonces esas palabras en sí mismas, como yo, si vos no sabés quién lo dice, no significa nada, están como vacías de contenido, ¿sí? Es una forma, es un significante, pero que no tendría contenido si vos no sabés quién lo dice. Para poder interpretarlas, las tenés que llevar al acto de enunciar. Para poder entender quién es ese yo que está enunciando, tenés que ver quién lo dice, o por lo menos tenés que tener el dato de quién lo dijo, ¿no? Entonces estos son los deícticos, señalan, indican, son palabras que indican el acto de enunciación. ¿Mm? Y es interesante, para ir viendo el tema de las personas, la subjetividad para Van Benís está constituida por la categoría de persona. Una de las categorías que constituyen la subjetividad es la persona. Entonces se analiza, una de las formas de analizar esto es a partir del uso de deícticos, de marcas que adquieran su sentido, pueden ser interpretables yendo al acto de enunciar. ¿Quién lo dice? Me va a dar la interpretación que tengo que tener de ese yo. ¿Sí? Ahora, las personas serían el yo y el tú, son las personas del diálogo. El él, si bien es un pronombre personal para el análisis estructural, ¿sí? Ustedes saben, los pronombres son de primera, segunda, tercera persona, yo, tú, él, en sus formas singulares y plurales, ¿no? Yo, tú, él, nosotros de primera, ustedes de segunda y ellos de tercera en plural, ¿no? Bueno, las terceras formas, la tercera persona, tanto del singular como del plural, él, ellos, ella, ellos, ¿sí? Son la no persona para Van Benís. ¿Por qué? Porque no participan del diálogo. Yo hablo con tú sobre él. Son los objetos del diálogo, no son los sujetos que intervienen en el diálogo. Es objeto de ese discurso. Es de lo que estoy hablando, no es con quién
estoy hablando. La categoría de persona está entendida fundamentalmente a partir de la, no, fundamentalmente no, está entendida así a partir de la primera y de la segunda forma personal, de los pronombres personales y en las terminaciones verbales, ¿no? En nuestro idioma no necesariamente tenemos que decir siempre yo, no es obligatorio, podemos decir quiero, no tengo que decir yo quiero. ¿Por qué? Porque en el quiero tengo la marca de persona, ¿no? Cuando digo quiero, sabe que es yo. Entonces, nuestra lengua, nuestro sistema verbal, nos da la posibilidad, a diferencia de otras lenguas, de no tener que colocar obligatoriamente el pronombre personal, porque la marca la tenemos en el verbo. Entonces, les decía, el diálogo está constituido entre yo y tú, el él es sobre el que hablo. Si yo estoy hablando con vos sobre él, y él se da cuenta y viene a intervenir en el diálogo, deja de ser él. Se transforma en tú, porque me dirijo hacia él también. ¿Sí? Entonces, las personas, desde este marco teórico, a diferencia del paradigma de pronombres estructuralistas, está compuesta por la primera y la segunda en sus formas singulares y plurales, y no por la tercera. La tercera es el objeto del discurso, es aquello sobre lo que hablo. ¿Está? Ahora, la subjetividad también interviene les decía, las categorías para pensar la subjetividad en este marco teórico serían las personas, ¿no? La primera y la segunda, y también el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque son relaciones, no toda referencia temporal o espacial indican subjetividad, sino que las relaciones espaciales y temporales que se organizan en torno al sujeto, ¿no? Es decir, esta taza, estoy organizando el espacio en función de un foco, de un centro que es ego, yo, ¿no? Y lo mismo ocurre con la organización del tiempo, porque yo les digo, podría decirles, como dije al principio de la clase, entonces dije es pasado, ¿no? Como digo al principio de la clase, no, como dije al principio de la clase, es decir, que estoy organizando el tiempo en función del momento en que estoy enunciando. Entonces lo que ya pasó es lo que dije, ¿sí? Entonces por eso no uso el presente. Entonces el punto de referencia para organizar el tiempo en un discurso es un presente que se llama presente en la enunciación, ¿sí? Que es el acto de hablar, el momento de estar hablando. Es pequeño, efímero, es eso. Y eso es lo que organiza el antes y el después. Por eso yo puedo decir, por ejemplo, digo ayer, y ayer cómo se interpreta. Y ayer se interpreta en función de que estoy hablando ahora, hoy, y que ustedes van a tener que interpretar. Si ven otro día el video y no lo ven hoy, van a tener que interpretar el título, clase del 28 de, entonces ayer fue 27, ¿sí? Más allá del día que ustedes reciban este video, ¿no? Entonces, bueno, no solamente se organiza, el discurso muestra las marcas de subjetividad a través de marcas de dípticos de persona o de marcas de persona, sino también, y fíjense cómo se reconstruye el acto de enunciar, porque el acto de enunciar implica sujetos, tiempo y espacio. Se da cuenta de cierta organización espacio-temporal en torno, ¿no?, a aquellas referencias que tengan que ver con un sujeto, que tengan como centro el sujeto. No sería lo mismo que yo diga el 27 de julio a decir ayer. Ayer es una marca deíctica. ¿Por qué? Porque para definirla, interpretarla, necesito saber el momento de enunciación. Necesito saber en qué día se enunció, qué momento fue el momento de esa enunciación. En cambio, si yo digo el 27 de julio, estoy teniendo como referencia
nada, un calendario. Eso se interpreta sin saber el momento en que se dijo, ¿sí? Entonces hay marcas en los textos que esta teoría va a analizar, se va a detener sobre ellas, que son los deícticos y que para ser interpretadas muestran la subjetividad, es un modo de inscripción del sujeto en el discurso muy importante desde este marco teórico, y que para poder ser interpretadas uno tiene que reconstruir el acto de enunciar en su tiempo, en su espacio y en los sujetos que intervienen en ese acto, ¿sí? Y los sujetos que intervienen son yo y tú. Bien. Por último, vamos a hacer una serie de distinciones, ¿no? Y vamos a ver bien esas distinciones. Hay palabras que podrían llegar a ser similares. Una es enunciación, que por ahora espero que quede claro que es un acto, ¿sí? Y la otra es enunciado, que es producto de ese acto. La enunciación es el acto de decir. Van Benís va a decir, la enunciación, hay un texto que se llama el aparato formal de la enunciación. O sea que la enunciación es un aparato formal. La enunciación tiene ciertas reglas, ciertas regularidades, no es libre, no es tan libre, está regulada. Hay un acto, que es el de enunciar, que implica la apropiación de otro aparato formal, el de la lengua, y que permita al sujeto inscribirse en el discurso. ¿Eh? Entonces el acto de enunciar es la apropiación por parte de un sujeto del aparato formal de la lengua, el sujeto lo usa y puede inscribirse en el discurso, ¿sí? Entonces como acto tiene una situación comunicativa, ¿no? Que es la situación empírica en la que está ocurriendo la enunciación, que tiene una finalidad. Les hablo para dar una clase, ¿no? Es una situación empírica, concreta, tiene una espacialidad concreta, una temporalidad histórica, se da en un momento dado, y es llevada a cabo por sujetos empíricos, reales, de carne y hueso, ¿sí? Que asumen roles de emisión y de recepción. En este caso yo estoy asumiendo el rol de emisión y ustedes están recepcionando este mensaje, ¿no es cierto? Ahora, el estatuto de este emisor y de este receptor varía según la situación comunicativa en la que estemos, ¿no? En este caso, uno es docente y el otro es estudiante. En otro caso pueden pensar en relaciones de médico-pacientes, padres e hijos, amigos, lo que sea, ¿sí? O sea que esos emisores, además, frente a la situación en la que se encuentra, tienen algún tipo de estatuto particular que está dado por esa situación concreta, ¿sí? Entonces tenemos que el acto de enunciación es la apropiación de la lengua por parte de un sujeto que se realiza en una situación comunicativa concreta con sujetos empíricos, reales, concretos, de carne y hueso, etc. Y el enunciado es el producto de ese acto de enunciar. Pero como producto es una construcción, ¿sí? No es el sujeto en sí, sino que es un sujeto discursivo, el que las marcas que encontramos de persona, de tiempo y de espacio en los enunciados, ¿sí? Responden a una situación enunciativa, que es la situación construida discursivamente. Una de las cosas que hablamos al principio de la clase es que de algún modo los discursos modifican la realidad, la construyen, ¿sí? Y habíamos dicho, además, que son opacos, no es la realidad en sí, es lo que se construye discursivamente. Entonces la teoría señala distancias, ¿no es cierto? Distingue entre situación de comunicación y situación de enunciación. Una empírica, real, concreta, histórica, material,
y otra discursiva. La situación de la enunciación es la construcción de tiempo, espacio y persona discursivamente. ¿Mm? Los sujetos empíricos que sostienen los mensajes, que los llevan a cabo, que tienen una finalidad comunicativa, pragmática si quieren, ¿no? En el sentido lingüístico, no en el sentido de o sea, una finalidad pragmática. Bueno, quiero dar una clase, tengo que dar esta clase, me tengo que dirigir a ustedes, etcétera, con roles, con estatutos, con formas de intervención reguladas, esos actos están regulados, institucionalizados, etcétera. Y otra cosa es cómo se construye en el enunciado esa relación entre los sujetos, más allá del marco real que tengan. Pueden reflejarlo más transparentemente, menos transparentemente. Otra cosa es cómo se construye el espacio y tiempo, ¿sí? En los enunciados, ¿tá? Entonces la teoría, en realidad, diferencia, no piensa que ese yo inscripto, o ese tú, o esa relación que se construye entre el yo y tú en los enunciados, responda automáticamente y transparentemente a una situación real, ¿sí? Sino que implica una construcción discursiva, y en ese sentido hay un sujeto que está operando y está construyendo eso de modo consciente o de modo inconsciente, más allá, a veces incluso de sus propias intencionalidades, ¿sí? Y que muestran cierta opacidad, ¿sí? Entonces estas distinciones son importantes. Para los sujetos discursivos, para los construidos, ¿sí? En esa situación, nosotros, por lo tanto, no vamos a usar las categorías de emisor y receptor, porque son categorías que implicarían el acto, la situación de comunicación, no la situación de enunciación, no la construida en el discurso. Para los sujetos que están construidos en el discurso, nosotros vamos a optar, llamarlos como locutor o enunciador, por ahora indistintamente. Creo que en esta cursada lo vamos a usar indistintamente. Vamos a hablar de locutores o enunciadores cuando nos referimos al yo discursivo. Y cuando nos referimos al tú construido en el discurso, vamos a hablar de alocutario o enunciatario, ¿sí? Y ahí nos estamos refiriendo a esa construcción discursiva del tú. Para que se entienda esto, que por ahí es, para algunos puede ser muy sencillo, para otros puede implicar cierta complejidad, vamos a ver dos ejemplos, y con esto ya vamos cerrando la clase de hoy, ¿no? Entonces, acá mínimamente les reseñé la situación de comunicación. La situación de comunicación, que ven que es el acto y es lo que marca a los enunciados, lo coloqué en color celeste. Y el enunciado, que es lo producido en esa situación, en color blanco. Entonces seguí la lógica, ¿no? Entonces la situación de comunicación es el dueño de una mascota que le coloca una medalla a su perro por temor a que se pierda. Imagínense que se va de viaje, lo saca a pasear un paseador, el dueño tiene miedo, entonces le coloca una medalla al perro para que si se pierde, por lo menos lo puedan localizar, ¿no? Entonces el sujeto empírico, el sujeto real, el emisor de ese mensaje, digamos que es el dueño de las mascotas, que obviamente va a pasar por un proceso de producción. Va a tener que ir a un local, encargar la medalla, hacer la medalla y colocársela al perro, ¿no? Y el destinatario es una posible persona que pueda encontrar el perro en caso de que se pierda. ¿Y qué pone en la medalla? Y bueno, pone el nombre del perro, típica, Duque, y después establece, da vuelta a la medalla y pone, si me pierdo, llama al 1538, bla, 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 y un número de celular, ¿no? Entonces fíjense, acá es un ejemplo muy sencillo para que ustedes vean cómo una cosa es el emisor y otra cosa es el enunciador. Una cosa es quién realmente está emitiendo el mensaje,
Y otra cosa es quién habla en el discurso, cómo se construye ese yo que se está hablando. Entonces acá tenemos que el emisor es el dueño, pero este me, si me pierdo, no tiene como referencia al dueño, sino que tiene referencia a Duque, al perro. Entonces es como que lo hace hablar al perro, ¿sí? El enunciador es al perro. Aunque los perros no tengan lenguaje, es un ejemplo sencillo, claro, ¿sí? Para que ustedes puedan distinguir que un uso de una primera persona discursiva no necesariamente los atributos que respondan a esta persona discursiva no necesariamente se replican automáticamente a la situación de comunicación, ¿sí? Otro ejemplo. Este es un poquito más complejo. Situación de comunicación. Escritura de manual escolar de historia argentina. Imagínense que a un autor lo contrata también. Hay un sistema de emisión o de producción del mensaje complejo, ¿no? Porque es un autor contratado por una editorial, imagínense, o por el Ministerio de Educación, por quien sea, que tiene que escribir un manual de, escolar de historia argentina, ¿no? Y el tú, el receptor, bueno, también es compleja la instancia de recepción. Va a pensar que son estudiantes de tal año, imagínense, es un manual de secundaria, de cuarto, quinto año, lo que fuese. Va a pensar que son estudiantes, aunque los receptores potenciales podrían ser cualquiera que lee, cualquiera que es lector y que lee este manual, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que prevé como destinación, digamos, se prevé, es un estudiante. Igual pasa con la medalla, ¿no es cierto? El previsto, el receptor previsto para este mensaje es la persona que encuentra el perro. Para eso tiene esa finalidad, ese mensaje, ¿no? Y el manual también tiene esa finalidad. Está orientado a ese tú, ¿no? A los estudiantes o a la persona que encuentra el perro, aunque los receptores reales podrían ser cualquiera que lo lea, ¿sí? Bueno, ¿y qué dice? A poco de llegar San Martín a Buenos Aires, logró que se le respetara su grado militar de teniente coronel y que se le encomendara la creación de un regimiento para custodiar las costas del Paraná, asoladas por los ataques de los españoles de Montevideo. Así nació el regimiento de granaderos a caballo. Bueno, no hay marcas, no hay yo, no hay tú. ¿Eso significa que no haya sujeto discursivo? Es una pregunta que se hace esta teoría y que responde diciendo que a todo enunciado se le puede agregar, yo digo que. No es que no exista enunciador, sino lo que hace este enunciador es no poner marcas de su presencia, ¿sí? Entonces está contando la historia y es como que los hechos están ocurriendo solos, ¿no? Eso es típico del discurso histórico. No hay un yo que dice, bueno, creo que San Martín, al llegar a Buenos Aires, o me han dicho que San Martín, no aparecen las marcas de primera persona, tampoco por lo menos en este fragmento hay interacción con el tú, no hay construcción de una relación que se observe en marcas textuales, pero sí la hay, porque al no incorporar esas marcas de persona, este enunciador está construyendo cierta objetividad, ¿sí? Propia del relato histórico. Entonces, el borramiento del yo no es la ausencia del yo. El enunciador está. Lo que pasa es que intenta hacer una enunciación objetiva, ¿sí? Entonces, esta teoría, con este ejemplo les quería mostrar que esta teoría observa la inscripción del sujeto en su discurso, aunque esa inscripción esté ausente, aunque no haya marca de esa inscripción. Eso no significa que no lo podamos caracterizar, ¿sí? Enunciador existe, lo que pasa es que no se hace visible, mitiga su presencia.
Y en este caso, la interpretación es por ser objetivo, no incorporar marcas de subjetividad, ¿sí? Entonces, los enunciados objetivos o un discurso objetivo sería aquel que no presenta marcas de enunciador. Eso no significa que uno no pueda caracterizar ese enunciador, que no exista, sí, existe, pero no muestre sus marcas, ¿sí? Bueno, espero que haya más o menos aclarado algunas cuestiones teóricas. Para el viernes lean todos los materiales, traten de avanzar, por lo menos que esto quede más o menos cerradito y vengan con dudas, ¿sí? Y vamos a hacer una actividad. Yo les voy a colgar para el chat de dudas, ¿no? Que lo vamos a hacer por Zoom. Les voy a mandar la invitación y vamos a hacer más o menos lo que hicimos la vez pasada, pero voy a tratarles de mandar la actividad con mayor antelación, así ustedes la puedan hacer y no tirarla en la última hora, ¿sí? Yo estaba queriendo mandarla en la primera hora de clase para que ustedes tengan tiempo para resolverla, pero vi que no, muchos no la hicieron, ¿sí? Entonces la voy a mandar con antelación esa actividad, así ustedes la van ejercitando, van surgiendo las dudas, qué es lo que pudieron hacer, qué no, y podemos resolver de modo más eficiente los contenidos que nos faltan. Entonces las actividades van a tender hacia estas cuestiones que estuvimos viendo de marcas de presencias de la subjetividad, deícticos y modalidades, que ya van a ver lo que significa, y bueno, y dudas anteriores que tengan también serán bienvenidas. Bueno, los veo entonces el viernes, les voy a mandar las actividades con antelación y les voy a mandar el link de reunión Zoom ese mismo día, ¿sí? Bueno, muchos cariños, cuídense y también van a recibir antes del viernes los exámenes. Hasta luego.